Hola, bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno poder volver a encontrarnos, estar conectados una vez más. Y hoy me acompaña mi esposa, así que bueno, gracias a Dios porque podemos tener esta oportunidad. Estamos juntos acá y sabemos que cada uno también en su casa seguro está junto escuchando la palabra que vamos a compartir en este tiempo, que es nuestro tiempo de encuentro, nuestro tiempo de estudio, de darle también la primicia al Señor, de dedicarle este tiempo y de guardar un tiempo para concentrar nuestros pensamientos, nuestro oído atento, nuestra mirada y también nuestra alma y espíritu unidos al Espíritu de Dios, para poder con todos nuestros sentidos estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él dice que pone el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros deseemos poder hacer eso con ganas y con amor de lo que Dios va a estar hablando en nosotros. Creemos que vamos a ser ministrados en este tiempo con la palabra que Dios está preparando día a día para darnos, para revelarnos sus secretos. Y bueno, estamos prontos para eso. Amén. Así que gracias a Dios por lo que vinimos estudiando, trabajando con respecto a esto que vamos encontrando, esas verdades bíblicas, pero que son verdades que salen de la boca de Dios y de su corazón, para que nosotros podamos ser mejores cada día más y podamos parecernos más a Cristo. Así que te invitamos ahora a que puedas tener este tiempo también de oración como lo vamos a tener nosotros para poder introducirnos a todo lo que viene por siguiente. Así que oramos juntos. Señor, te damos gracias porque en este tiempo podemos unirnos a través de este estudio, el escuchar tu palabra, el escucharte a vos sobre todas las cosas. Queremos alinear nuestro corazón a tu corazón. Queremos escuchar, Señor, con nuestros oídos atentos lo que vos estás hablando para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestra congregación, Señor, porque somos tu iglesia. Señor, queremos alinearnos a tu voluntad y, Señor, nos disponemos en este tiempo a estar atentos, juntos en un mismo sentir, unidos en un mismo espíritu, Señor, y nos ponemos de acuerdo en oración, Señor, para que se haga tu voluntad acá en la tierra como lo es en el cielo, Señor. Te pedimos, Señor, que vos estés hablando a nuestro interior, que esto pueda llegar no solo a nuestras vidas, sino a todo aquel que esté escuchando en este tiempo esta grabación, Señor, porque sabemos que no somos nosotros, sino sos vos, Señor, hablando. Y tu palabra, Señor, es verdadera, tu palabra es para bien, tu palabra, Señor, viene a traer luz a nuestras vidas y eso queremos recibir, Señor, para poder ser libres con tu palabra, Señor, porque tú lo prometiste, Señor, de que tu palabra nos traería, Señor, salvación, libertad, Señor, el consuelo. También trae la fortaleza, Señor, que necesitamos en el momento oportuno y así hoy queremos recibirla con los brazos abiertos a todo lo que vos tenés dispuesto, como ya dijimos, en tu corazón desde antemano. Te damos gracias por todo lo que vos vas a hacer y todo lo que prometiste porque se va a cumplir, porque tu palabra es un sí, amén, aquí en la tierra como lo es en el cielo. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, así que los invitamos a escuchar la palabra. Tené ahí a mano tu cuaderno, tus anotaciones, tu iPad, tu celular, lo que quieras tener para tomar nota y no olvidarte de que hay palabra que la tenés que atesorar. No solo en tu corazón y en tu mente. Hoy recibimos mucha palabra, pero a veces las anotaciones nos llevan a tomarnos ese tiempo y recordar lo que en algún momento esa palabra soltó para nuestras vidas y siga trabajando y siga obrando en nuestro interior. Así que por eso te animamos a que puedas hacerlo de esa manera. Y otra de las cosas, agarra tu Biblia, ¿sí? Porque es momento también de llevar a cabo esto, de estudiar la palabra. Así que donde la tengas, en papel o como sea, en tu dispositivo, te animo y te animamos también a que puedas tenerlo. Así que vamos a compartir este tiempo. Así que los dejo con Pablo, que tiene la palabra este día.
Muy bien, y te invito a que puedas tener a mano este pasaje que está en Gálatas 5:1 y que es el que nos está guiando a través de esta serie que dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Habíamos visto que Jesús pagó con precio de sangre, con su propia vida, por nuestra libertad. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia en Gálatas: no vuelvan a someterse a la esclavitud de la que Cristo los hizo libres. Cristo nos hizo libres del pecado que nos mantenía esclavos. Y depende de nosotros el mantenernos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Depende de nosotros porque podemos tomar decisiones que nos lleven de vuelta a caer en el error. Eri nos compartió en el segundo episodio de esta serie sobre ser libres de las transgresiones. Y las transgresiones son otra forma de pecado. El pecado en la Biblia se menciona de muchas maneras. Se menciona en algunas ocasiones como transgresiones, en otras como iniquidad, en otras como rebeliones. Y cada una de ellas tiene un significado distinto para algo que es lo mismo, es el pecado. Y el pecado básicamente es no alcanzar el objetivo, no llegar a la meta, errar al blanco. Y Cristo hizo todo para hacernos libres. Y en el tercer episodio, Levi nos compartió sobre todo este proceso que Dios, en su amor, Dios Padre, envió a su Hijo para completar la obra y para que por medio de Él podamos ser portadores de una nueva identidad, portadores de una nueva cultura, ya no como esclavos, sino como hijos. Y nos cuenta todo ese proceso tremendo por el cual Dios nos otorgó esta libertad que tenemos que cuidar, que tenemos que mantener, que tenemos que trabajar cada día en nuestra vida para poder seguir avanzando en todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué es importante hablar y entender qué es el pecado? A veces son temas que preferimos no hablar, preferimos hablar de que Dios nos prospera, de que Dios nos bendice, de que Dios nos quiere dar y bendecir y todo lo que está en el corazón de Dios, pero también es necesario que aprendamos de qué se trata el pecado y por qué Jesús una y otra vez nos llamó al arrepentimiento, nos llamó a ser transformados de una vieja vida a una nueva vida. Y ya vamos a avanzar un poco más y seguramente en la próxima enseñanza vamos a poder ver cómo el proceso de Dios fue completo a través del Espíritu Santo para que podamos vivir en plena libertad sin estar atados a la esclavitud o a la cautividad que el pecado genera en nuestras vidas. Pero si no conocemos qué es el pecado, si no conocemos cómo opera en nosotros, cómo opera en nuestro entorno, en nuestras familias, podemos correr el riesgo de volver a caer en cautividad, de volver a caer en esclavitud. Mira, en el Antiguo Testamento pecado se menciona, como te decía, de diferentes maneras. Y cuando algo tiene tantos nombres y algo se menciona tantas veces, es porque es algo importante dentro de esa cultura, es algo importante que se tiene que identificar, que se tiene que conocer para no caer en ello. Tanto los profetas
del Antiguo Testamento, como Dios hablando a través de distintos siervos, una y otra vez nos trae la idea de que tenemos que mantenernos cercanos a Dios, y cuanto más cerca estamos de Dios, más lejos estamos del pecado. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, tuvo que padecer consecuencias porque muchas veces se alejó de Dios y en consecuencia terminó cerca del pecado. Y el pecado, como ya sabemos, lleva a la muerte. Mirá, hay una palabra con la que se identifica el pecado, que es iniquidad. Y sobre eso quiero que hoy podamos enfocarnos y los próximos minutos poder trabajar sobre qué es la iniquidad. Eri ya nos habló de qué es la transgresión, qué son esas transgresiones en nuestras vidas. Las transgresiones tienen que ver con traspasar límites, pero la iniquidad tiene que ver con algo que crece torcido. La iniquidad se menciona varias veces en el Antiguo Testamento como algo que está desviado, algo que está torcido, algo que está distorsionado, algo que está creciendo de una manera incorrecta. La iniquidad tiene que ver con una conducta repetitiva en nuestras vidas o en la vida del que practica este tipo de pecado, este tipo de iniquidad, que hace que aunque quiera salir, no pueda. Y que muchas veces lo practique aún sin darse cuenta. La iniquidad tiene que ver con la repetición de conductas pecaminosas que nos llevan a la destrucción, que nos llevan a estar llevando una deformación en nuestra vida. Algo que tendría que crecer de una manera correcta, en rectitud. Por el contrario, está creciendo torcido, está creciendo distorsionado, está siendo deformado. Y esto lo podemos ver mucho en los sistemas de este mundo. Los sistemas de este mundo, como sabrás y como lo podrás ver, lamentablemente están corrompidos, están corruptos. Tendrían que funcionar de una manera, pero lamentablemente por el pecado, por la avaricia, por la codicia, por el error humano, terminan estando distorsionados, terminan estando corruptos, terminan, en lugar de llegar a un fin que sea de bien para todos, terminan llevando a la destrucción. Y esto es lo que genera la iniquidad en nuestras vidas. Cuando algo está funcionando mal en nuestro corazón, algo está mal en nuestro interior, algo está manchando nuestro espíritu y está creciendo de una manera incorrecta, deforma algo que tendría que haber sido perfecto de acuerdo al plan de Dios. Lo contrario a la iniquidad es la rectitud, es el vivir en la justicia, el vivir en lo derecho, en la equidad. Sin embargo, la iniquidad en nuestras vidas produce que una práctica inmoral se vuelva algo habitual, se vuelva parte de nuestra conducta y que se vea como algo normal. No es nada nuevo decir que las cosas que hoy vemos que pasan en nuestro mundo, aunque están mal, ya las vemos como normales. Y no es una normalidad, solo que algo que se repitió constantemente en el tiempo, lo hemos llegado a ver como normal. Sin embargo, para Dios no es normal que una conducta inmoral se haga parte de nuestra vida. Nosotros necesitamos identificar qué cosas en nuestras vidas se hicieron habituales, se hicieron
normales, se hicieron conductas que repetimos aún de manera inconsciente y estamos construyendo algo torcido. Estamos construyendo algo que no está bien. Y para esto vino Jesús, para que venga la luz sobre nuestras vidas. Y como te decía, a veces es medio incómodo hablar de pecado porque preferimos hablar de todo lo lindo, de las promesas de Dios, de todo lo bueno, de todo lo que Él nos trajo, pero es necesario que la luz de Cristo venga sobre nuestras vidas y nos haga identificar cuáles son esos pecados, cuáles son esas iniquidades, cuáles son esas conductas que operan en nuestras vidas y especialmente cuáles son esas iniquidades que tal vez traemos desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, porque lo vimos como parte de una cultura, como algo normal. Incluso a veces son parte de herencias que hemos recibido y están hasta pareciera en nuestra genética y no podemos cambiar, no podemos transformar, pero la luz de Cristo, como Jesús dijo en este pasaje que habíamos estado estudiando en el primer episodio, el que conoce la verdad, esa verdad que es Cristo, los hace libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es necesario que esa luz que viene de parte de Dios venga sobre nuestras vidas, no para exponer nuestros errores, no para condenación, sino para traer libertad, para que podamos entregarlas a los pies de Cristo y Él traiga una nueva vida, Él traiga esta nueva identidad, Él nos haga hijos de libertad. Necesitamos identificar, trabajar y por eso en estos primeros episodios yo te decía, anotá de qué Jesús, Dios, ya te hizo libre, de qué cosas ya hoy te reconoces que Él te rescató, que te sacó, que ya no están esas cadenas en tu vida, pero también tomate el tiempo para identificar qué es lo que todavía falta, qué es lo que todavía traes en tu vida que te lleva a darte cuenta que algo está torcido, que algo no está bien, que algo está distorsionado, algo que no debería estar en tu vida, todavía sigue trayendo destrucción, sigue trayendo que no puedas vivir y disfrutar de esa libertad que Cristo pagó con su sangre y con su vida para cada uno de nosotros. Te quiero leer Isaías 59, del 12 al 14. Isaías está denunciando la corrupción de los líderes de Israel que están ignorando la justicia que se comete contra los pobres. Esto que te decía al principio es esta corrupción que se hizo parte de una normalidad en un sistema que no debería estar. Un sistema que debería servir aún para hacer bien a los pobres. En esta época Isaías denuncia que estaba se había convertido en una normalidad que estaba trayendo destrucción sobre este pueblo de Israel. Solo para citar uno de los ejemplos que te comentaba al principio. Isaías dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Acá Isaías está dando algunos conceptos muy claros sobre la iniquidad que había sobre el pueblo de Israel.
Y te invito a que después puedas identificar y leer, porque acá ya tenés una lista de algunos errores que Isaías mismo como profeta, como siervo de Dios, está identificando sobre su pueblo. Y dice que la práctica constante de estas actividades impedía que la justicia sea parte del pueblo. Dice, la justicia se quedó lejos y la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Ya no había derecho, no había justicia, no había verdad y no había equidad, porque el pueblo estaba practicando iniquidad, el pueblo estaba corrompido, estaba distorsionado, estaba deformando algo que Dios había hecho para que ellos pudiesen vivir disfrutando y gozando todo lo que Él tenía para su pueblo. Tengo una lista que quiero que después podamos repasar al final sobre esto mismo que podemos identificar como iniquidades en nuestras vidas, como esas conductas que nos llevan a perdición. Tenemos que entender que esa práctica de pecado constante, repetitiva, nos lleva otra vez a vivir en esclavitud. Y hasta que no seamos libres por completo de eso, vamos a seguir siendo esclavos. Porque Jesús dijo, como lo leímos anteriormente, y te invito nuevamente a que puedas ver cada uno de los episodios, Jesús decía, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y mientras practiquemos pecado vamos a seguir siendo esclavos, pero no solo eso. No solo nos mantenemos esclavos, sino, te quiero leer lo que dice Santiago 1, 14 y 15. El pecado nos lleva a la muerte. Como sabemos, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Cada vez que nosotros vivimos, practicamos y nos mantenemos en una práctica repetitiva del pecado, esa iniquidad en nuestras vidas nos está llevando a la muerte. No solamente nos está distorsionando el camino o estamos yendo por un camino torcido, sino que nos está llevando a un camino de muerte. Santiago 1, 14 y 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Mirá qué interesante, porque Santiago nos presenta una nueva forma de ver el pecado. Así como yo te decía que el pecado nos esclaviza, hay una palabra que es parecida a esclavitud, que es cautividad. Y el pecado de alguna manera nos cautiva. Es como una fascinación, es como dice Santiago en esta versión, es algo que nos seduce, algo que nos arrastra, que nos lleva a vivir cometiendo actos pecaminosos, los cuales van a producir en nosotros muerte. Y a veces no solo muerte física, sino la muerte de sueños, la muerte de proyectos, la muerte de cosas que Dios ya nos dio, empezamos a perder, porque el pecado produce en nosotros que perdamos todo lo que Jesús ya ganó sobre nuestras vidas. Y si vamos a los 10 mandamientos, podemos identificar claramente qué cosas Dios le dijo a su pueblo que no practique, qué cosas, en qué cosas que no caigan. Pero no se los dijo porque Él era un Dios autoritario que quería cortarles o coartarles la felicidad, sino por el contrario, lo que Dios estableció fue un orden,
un orden moral, un orden de conducta para que ellos pudiesen mantenerse libres del pecado que lleva a la destrucción, que lleva a la muerte, que lleva a corromper todo lo que Dios puso en nuestras vidas. Y lo primero que Dios dijo es: cuídense de la idolatría, cuídense de tener otros dioses, no tengan otros dioses, que no haya nada en primer lugar que no sea yo. Y yo creo que esta es la primera iniquidad que tenemos que identificar. Si hay algo en nuestras vidas que está ocupando el primer lugar, que no es Dios, entonces eso es una iniquidad que tenemos que aprender a destruir, a soltar, que nada, nadie, ninguna cosa ocupe el primer lugar, sino solo Dios. Y esto es lo primero que tenemos que aprender. Esto es lo primero que tenemos que identificar en nuestras vidas. ¿Es Dios lo primero? ¿Es Dios el que está ocupando el primer lugar en mi corazón, en mi vida, en mi trabajo, en mi casa donde me muevo? ¿Está Dios primero? ¿Está Dios en ese primer lugar? Si no está Dios, yo estoy de alguna manera pecando, porque hay algo, alguien que está ocupando su lugar. Y es importantísimo que podamos trabajar en esto. El resto de los mandamientos habla de cosas más habituales, prácticas o conductas en nuestras vidas que nos llevan a la iniquidad. Como te decía, tal vez la iniquidad fue parte de la cultura de tu casa o parte de tu familia, de generaciones que lo practicaron y sin darte cuenta vos lo repetís. Y mira, te voy a dar algunos ejemplos. Las mentiras. Como sabes, Dios dijo: no mentirás. Las mentiras, dar falso testimonio, estar hablando mal de alguien, engañar o autoengañarse incluso, es una iniquidad. Y esto del autoengaño es tan importante porque a veces la mentira se nos volvió una práctica habitual. A veces el mentir lo hacemos ya como deporte. Hay gente que sin darse cuenta o por querer darle color a las cosas, miente. Y sin darse cuenta ya cayó en un pecado que lo repite de manera habitual e inconsciente. Y a veces, aún dándose cuenta, quiere evitarlo y no puede. Y ese vivir mintiendo a veces nos lleva, o ocultando también, a veces nos lleva a auto-mentirnos, a auto-engañarnos. Y vivimos en ese autoengaño donde no queremos ver la realidad, no queremos ver la verdad, no queremos ver las cosas como son y las ocultamos o las pintamos de otra manera para que no sea tan dura. Y como te decía, necesitamos ser sinceros, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Cuando la luz de Dios viene, no es para condenación, sino para traer libertad. Los pecados sexuales son otro tipo de iniquidad. Las perversiones, el caer en adulterio, la mirada lasciva, el recurrir a la pornografía, el recurrir a la masturbación o a todo tipo de prácticas sexuales que nos llevan a distorsionar algo que Dios lo hizo tan perfecto y que lo hizo para el disfrute dentro de un marco y que lo hizo para algo con un fin tan bueno y tan noble. Pero como el diablo quiere destruir todo lo que Dios hizo bien, él produce que algo tan bueno se pueda convertir en algo pervertido, en algo sucio. Y tenemos que identificar si en nuestras vidas hay pecados sexuales. Necesitamos ser libres y Dios nos dio la capacidad de ser libres.
las ganancias deshonestas, el robar. Los otros días me contaba un amigo que su padre, que siempre hizo negocios, a veces hacía negocios fáciles, negocios que no eran del todo honestos, pero como salían bien, como eran redituables, caía constantemente en esos negocios que se le presentaban, y aunque eran fraudulentos y él lo reconocía, era un dinero que llegaba fácil, y uno puede decir, bueno, pero eso no es robar. Pero sabemos que cuando no estamos siendo honestos, cuando no estamos haciendo las cosas de la manera correcta, caemos en esas prácticas fraudulentas que al tiempo nos van a llevar a caer en destrucción. Y mirá lo que pasó. Esta persona que tenía negocios legales también recurría a algunas inversiones ilegales, y produjo que él tuviera que afrontar una condena. Una condena que en el tiempo no le permitió vivir normalmente o viajar y salir fuera del país, porque él ya estaba marcado como una persona deshonesta. Tenemos que ser sabios y poder identificar, porque si no nos damos cuenta y estamos tomando atajos, de alguna manera estamos robando y estamos cayendo en esta iniquidad de ser deshonestos o fraudulentos. Mira, también el desear el mal al prójimo, los malos tratos, reacciones violentas, abusos de todo tipo, siempre en contra de un prójimo. Esas son distintos tipos de iniquidades que tenemos que aprender a identificar en nuestra vida. Y esto de reacciones violentas, si reconocemos que nos enojamos, o como dice la palabra, nos podemos enojar, pero no pecar. Pero si esos enojos nos llevan a tener reacciones que lastiman, que dañan, que ejercen de alguna manera violencia sobre otros, sobre mi prójimo, sobre mis seres más cercanos, tengo que identificar que esa iniquidad tengo que cortarla y sacarla de raíz. Otro tipo de iniquidad son las codicias. La codicia nos lleva a exceso. Siempre la codicia tiene que ver con una necesidad de llenar un vacío. Y hay todo tipo de codicias. Y tenemos que poder identificar si de alguna manera estamos practicando este tipo de iniquidad. Si alguna codicia por el dinero, por el poder, por la fama, por lo que sea, nos está llevando a cometer excesos, o incluso a estar siendo idólatras, a estar corriendo tras de algo que está ocupando el primer lugar. Si somos avaros, si no tenemos la posibilidad o la capacidad de ser generosos y estamos siendo avaros, ese puede ser también otro tipo de iniquidad en nuestra vida. La intolerancia hacia los demás es otro tipo de iniquidad. O, por último, la lista sigue, pero por último, yo creo que el temor o la falta de fe, la falta de confianza en Dios es otro tipo de iniquidad que tenemos que aprender a identificar y a quitar de nuestras vidas. Te quiero leer, para terminar, lo que David decía en el Salmo 32:5. Eri, la última vez te habló de David. David se equivocó feo, pero David tuvo la capacidad de pedir perdón. Y este salmo dice: mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Te repito, no encubras la iniquidad. Hay iniquidad en nuestras vidas. Tal vez ya la identificaste y tal vez ya la entregaste a los pies de Cristo. Tal vez de algunas ya fuiste libre, tal vez de algunas estás trabajando y estás en ese proceso, pero Cristo vino para que vivamos esa vida en libertad, para que no vivamos una vida corrupta, corrompida, distorsionada, deformada, sino para que podamos vivir en libertad. Y la clave está en no encubrir mi iniquidad. No la voy a esconder, la voy a traer a tus pies, Señor. Te la voy a entregar porque quiero ser libre, porque quiero desarrollar todo ese potencial que pusiste en mí para bendición mía, de mi casa, de mi prójimo, de todos los que están a mi alrededor, de todos los que te necesitan conocer, que ellos puedan ver en mí un testimonio de alguien que fue libre, que aunque vivía en pecado, aunque vivía en error, yo confesé mis transgresiones, confesé mi iniquidad y tú me perdonaste de la maldad de mi pecado. Ya Jesús cargó con todas nuestras culpas. Jesús ya hizo todo para que seamos libres, pero ahora, como dice Pablo, vivamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Soltemos todo yugo, soltemos toda esclavitud, soltemos todo lo que nos fascina, todo lo que nos seduce para caer en ese error y busquemos lo que Dios tiene. Todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, todo lo que Él ya soñó para que desarrollemos, para que crezcamos en Él, para que crezcamos en sus caminos, pero de la manera correcta, en rectitud, en santidad, en justicia, en derecho, en bendición y en verdad. Una vez más te digo, la luz no viene para avergonzarnos. Si hay pecado en nuestras vidas, y seguro que lo hay, y lo podemos identificar, esa luz que viene de Dios no es para condenación, sino para darnos libertad, para que conozcamos la verdad y esa verdad nos haga libres. Ya no más torcidos, sino en rectitud para con Dios y en bendición. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos trabajar en nuestras vidas, hacer, Señor, esta introspección, mirar para adentro. Señor, queremos que aún en lo que llevamos de caminar en esta vida, tú sigas trabajando en nosotros, tú sigas transformando todo lo que está torcido, todo lo que no fue pensado o diseñado de acuerdo a tu corazón de esta manera. Señor, que podamos derribarlo de raíz, quitarlo, Señor, que tú, Señor, comiences a deconstruir todo eso que creció torcido. Señor, queremos volver a edificar de la manera correcta, porque sabemos que tú tienes planes de bien, planes de bendición, planes de bienestar para cada una de nuestras vidas. Sabemos que tú ya nos hiciste libres, pero Señor, no queremos volver a atarnos a todo aquello que nos esclavizó, todo aquello que tú ya pagaste para que nosotros hoy podamos vivir en libertad. Señor, danos la capacidad no solo de identificarlo, sino también de renunciar, de dejarlo por completo y darte el primer lugar en todo, Señor. Porque si tú ocupas el primer lugar, sabemos que todo lo demás se acomoda, todo lo demás viene por añadidura, Señor. Todo lo demás
viene por consecuencia. Señor, enséñanos a darte el primer lugar, a escucharte, porque sabemos que tú tienes bendición preparada, Señor, sobre cada uno de nosotros, preparada para cada una de nuestras casas, para cada una de nuestras familias. Señor, lo declaramos, lo queremos, lo anhelamos, pero Señor, enséñanos a disfrutar de esto que tú ya nos has dado, esta libertad con la que nos hiciste libres, para que hoy podamos disfrutar de todos los beneficios que hay en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por acompañarme y te pido que si esta palabra fue de bendición, la puedas compartir con otros, le puedas dar me gusta, le puedas también ir a los episodios anteriores y que puedas seguir trabajando en esta palabra. La próxima reunión va a ser presencial y vamos a trabajar aún más profundo todos estos conceptos, porque Dios ya nos hizo libres y quiere seguir llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Te deseo una excelente semana, que sea de mucha bendición, que puedas disfrutarlo y que puedas ser libre en el nombre de Jesús.